Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Después de narrar la purificación del templo y el anuncio que hiciste tú, Señor, de que reconstruirías tu cuerpo 3 días después de la destrucción en el Calvario, el cuarto evangelio narra 3 encuentros personales del Señor Jesús con interlocutores de diversas religiones, un judío, una samaritana y un romano. Los 3 quedarán con una impresión positiva del Maestro, obviamente, y confrontados en sus convicciones ante el testimonio del Señor. Hoy contemplaremos el primero de esos encuentros, viene en el capítulo 3 de San Juan. Había un fariseo llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Lo presentan como un maestro de Israel, fariseo, jefe judío, que trata a Jesús con respeto, lo busca a escondidas. Algunos piensan que por temor a ser descubierto por sus colegas, otros dicen que no, sencillamente pues es el mejor momento para hablar con el Señor distendidamente después de esas jornadas tan intensas que tenía Jesús en el día. De pronto pueden ser las dos cosas. Lo que sí vemos es que trata al Maestro con sencillez y humildad. Por eso recibe una respuesta llena de sabiduría. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Esa es la primera enseñanza de Jesús en este pasaje. La Biblia de la Conferencia Episcopal Española se explica que nacer de nuevo también se puede interpretar como nacer de lo alto. Entonces el texto juega con los dos sentidos. Y por otra parte hablan del reino de Dios, nacer de nuevo para ver el reino de Dios. El reino de Dios aparece mucho en los sinópticos, pero en San Juan solamente aparece en este pasaje, porque él prefiere hablar de la vida eterna, y en el cuarto evangelio equivale a salvación, que tiene una dimensión presente y una futura. Presente es en la vida eterna, la salvación, el reino de Dios consiste en el conocimiento y la comunión con Dios, y la futura es la resurrección. El caso es que Jesús le dice: el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo, una invitación muy oportuna para el tiempo cuaresmal. La conversión, la mudanza, el reinicio, la renovación. Entonces encontré un texto de Chesterton sobre la conversión, un libro que se llama ¿Por qué soy católico? Tengo por ahí guardada una reseña que hace un resumen como de los 3 pasos que él ve que forman parte del proceso de conversión. En este caso, pues no el cristiano como nosotros, que se convierte dentro de su propia vida espiritual cristiana católica, sino el que pasa a ser católico procedente de otra práctica religiosa, que como sabemos fue su caso también. Entonces dice el que hace la reseña: su experiencia personal de converso le capacita para desentrañar 3 estadios o etapas mentales que, al parecer de Chesterton, atraviesa por lo general el converso en su itinerario hacia la fe.
Un primer momento de mirada condescendiente hacia la iglesia, en el sentido de una sana indiferencia hacia ella y una aspiración a ser justo con quien es tratado de forma injusta. Esa parte le llama él proteger a la iglesia, como una benevolencia, diríamos. La segunda fase de apertura progresiva, en la que el converso comienza a tomar conciencia de la grandeza y la verdad que hay en la iglesia. Es la que llama descubrir a la iglesia. Y la tercera etapa, que es la más auténtica y terrible, es aquella en la que lo que se desea es no convertirse, ¿no? Etapa de negación. Porque se ha acercado demasiado a la verdad, dice Chesterton, pero ha olvidado que la verdad es un imán, con todos sus poderes de atracción y repulsión. Y entonces esta tercera etapa se llama huir de la iglesia, ¿no? De la iglesia, de la vocación. Nos puede suceder lo mismo en nuestro itinerario cuaresmal. Nos llama la atención, nos conmueven las escenas que la liturgia selecciona para nuestra meditación, la samaritana, las tentaciones en el desierto, el ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro. Son como paradigmáticas. Pero aplazamos la mudanza de nuestra vida, como nos puede pasar un poquito lo que le pasaba a San Agustín, que cuenta en sus confesiones que se maravillaba escuchando las vidas de personas santas y le pedía a Dios la virtud, pero más adelante. De hecho escribe en el capítulo 8, yo joven miserable, sumamente miserable, había llegado a pedirte en los comienzos de la misma adolescencia la castidad, diciéndote, dame la castidad y la continencia, pero no ahora, pues temía que me escucharas pronto y me sanaras presto de la enfermedad de mi concupiscencia, que entonces más quería yo saciar que extinguir. Es el colmo de la sinceridad, ¿no? Pues tan famoso San Agustín, le llaman el primer moderno. Pero sí, a veces somos así, ¿no? Dame la virtud, pero no ahora, más adelante. Y no, el tiempo de Cuaresma nos invita a la conversión, a nacer de nuevo ahora. Este es el tiempo de la salvación. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Nicodemo le pregunta, ante ese consejo del Señor, la importancia de nacer de nuevo. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le había dicho Jesucristo. Y entonces Nicodemo responde, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? Pues tomándolo literalmente, ¿no? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? A lo que Jesús le contesta, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y está hablando del bautismo. Un hombre solo puede entrar en el reino de Dios, dice un exegeta, cuando ha sido engendrado por un Padre celestial. La vida eterna viene del Padre a través del Hijo, al que dio el poder para comunicar la vida. Lo que nace de la carne es carne, dice el Señor Jesucristo. Lo que nace del Espíritu es espíritu. Un contraste entre carne y espíritu que en todo el Evangelio de San Juan se refiere a la oposición que hay entre el hombre mortal y el que ha llegado a ser hijo de Dios. No te extrañes de que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. Ellos están sentados en una terraza por la tarde, por la noche, con el vientecito que refresca. Y entonces, en ese contexto Jesús habla de ese viento, ¿no? Que es el Espíritu también, ¿no? El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Ruaj es la misma palabra para viento y para espíritu. Todo el que ha nacido del Espíritu es como el viento, ¿no? Y entonces Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede suceder esto? Agua, espíritu. En el primer capítulo el bautista había anunciado que Jesús, pues que él bautizaba con agua, Juan bautizaba con agua, pero que Jesús bautizaría no solo en agua, sino con la novedad del Espíritu. Se lo dijo el Padre en la teofanía, cuando aparece el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo.
Dice, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Hay un autor que dice que en toda la escena de Jesús con Nicodemo, que estamos considerando, hay 3 agentes divinos, hay referencia a las 3 personas divinas. Aquí estamos hablando del Espíritu Santo. Luego pasaremos al Hijo del Hombre y al final al Padre. Entonces, esta primera parte era el protagonismo del Espíritu para el nacimiento nuevo, agua y Espíritu. Podríamos decir sacramentalmente, bautismo, confirmación. Pero sobre todo el bautismo, que es al que se refiere más Juan en este momento. Y ahora pasamos a otro momento en el que ya Jesús no se dirige a Nicodemo hablándole ustedes. Se supera el diálogo entre 2 maestros, una especie de discusión académica, teológica, podríamos decir, para llegar a un discurso de revelación. Ya deja de ser una entrevista, podríamos decir, a una manifestación, a un desvelamiento de la verdad. Aquí entramos en la segunda parte del pasaje, donde tú, Señor, revelas que todo esto será posible únicamente cuando el Hijo haya ascendido al Padre y solo a quienes crean en Jesús. Es un poco un resumen de lo que viene. Y es donde comienza el pasaje que la liturgia proclama el 4º domingo de Cuaresma, de la alegría, donde Jesús responde a las buenas disposiciones de Nicodemo, manifestándole que Él es el unigénito que descendió del cielo para morir por la salvación de los hombres. No es simplemente, como decíamos al comienzo de la escena, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. No es un simple maestro, un taumaturgo que hace signos, sino que ya Jesús se le manifiesta como el Hijo unigénito del Padre. Es una tremenda manifestación. Pues como aquel hombre era noble y estaba bien dispuesto, Jesús le revela toda la verdad. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Juan 3:13. Y para responder a aquella pregunta del versículo 9 que le ha hecho Nicodemo, ¿cómo puede suceder eso?, enlaza su discurso con un pasaje del Antiguo Testamento que la liturgia trae varias veces en la fiesta de la Santísima Trinidad, en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz y aquí, en el 4º domingo de Cuaresma. Pasaje muy interesante. Entre otras cosas porque es una respuesta, es lo de menos, pero también es bueno que salga. A esos cristianos que dicen que las imágenes están prohibidas en el Antiguo Testamento. Mira, en el Antiguo Testamento, en el libro de los Números, Dios manda hacer una imagen. La figura de la serpiente de bronce que Moisés enarboló en el desierto para la salvación de la muerte por las mordeduras de las serpientes venenosas, ¿se acuerdan? Esa serpiente erigida en el mástil era un signo de la cruz de Jesús, exaltada en el Calvario para la liberación de nuestras culpas. De hecho, la palabra signo tiene que ver con ella. Algunos dicen que quizá por eso San Juan habla tanto de la palabra signo para hablar de los milagros de Jesús. Vamos a decir, ese signo con el que se denomina el estandarte de la serpiente de bronce en el monte es un anuncio del verdadero signo que es Jesucristo. Signo eficaz, ¿no? Sensible, eficaz de la gracia, de la redención. Bueno, el caso es que esa serpiente erigida en el mástil era un signo de la cruz exaltada en el Calvario para liberar nuestras culpas. Lo que dice Jesús es, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Como el pueblo hebreo miraba a la serpiente en el desierto cuando estaba herido de muerte por la serpiente y quedaba sano, así nosotros contemplamos a Jesús crucificado y somos salvados por él. Esta es la idea central de la meditación, de la escena. Si alguien se distrae, pues ya quedó con la idea clara. Por eso se concluye que nacer por el Espíritu es algo que solo se puede realizar como resultado de la crucifixión, la resurrección y la ascensión de Jesús. O sea que al comienzo se prometió al Espíritu y ahora se está diciendo cómo lo va a entregar.
después de la crucifixión. Por eso un evangelio dirá, entregó el Espíritu. Y luego, pues lo veremos en la resurrección, ya Cristo resucitado, dice, recibid el Espíritu Santo. Eso que está por allá, en el capítulo 20, está anunciado aquí en el capítulo 3. Una promesa que se cumplirá al final. Y que en Cuaresma consideramos porque también nos vamos acercando al Calvario, a la Semana Santa, y 50 días más tarde celebraremos Pentecostés. Y vamos descubriendo toda esta maravilla de la revelación divina, de cada una de las personas divinas, el amor del Padre, la generosidad del Hijo, el sacrificio, el holocausto de Jesús, para darnos el Espíritu. Una riqueza muy grande, la vida espiritual cristiana. Además, cuando Jesús sea levantado en alto en la crucifixión y la ascensión, su comunicación del Espíritu será una fuente de vida para todos los que crean en Él. Ese es como el mensaje de esta escena, pero vamos a seguir ahondando. Estas enseñanzas se relacionan con el libro de la sabiduría, que considera un signo de salvación la serpiente en el desierto. Ahí seguimos con la palabra signo, pero le agrega signo de salvación. En el Antiguo Testamento, salvación de una mordedura letal, todo hay que decirlo, pero en el Nuevo Testamento, signo de salvación del pecado y de la vida y concesión de la vida eterna, de la felicidad, del reino, de la liberación, de la justificación, de la purificación, de la apertura a la santidad y a la filiación divina, toda esta maravilla que tú, Señor, nos has traído con tu muerte. En sí misma, la serpiente no tenía ningún poder, era Dios, la serpiente, erigida en el mástil en el monte. Era Dios quien lo salvaba a todos, y por eso la imagen era un signo de la salvación que hacía Dios. De acuerdo con ese anuncio, Jesús será elevado en la cruz, pero ya no como figura de una simple curación física, sino como signo de salvación espiritual. Es a lo que se refiere San Pablo en la carta a los Corintios, que se usa como segunda lectura de la liturgia del cuarto domingo. Muertos por los pecados, ustedes están salvados por pura gracia. Bueno, el Señor habla de esa exaltación, de esa elevación. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Otras veces hablará de esta misma elevación, de esta exaltación, como en Juan 12:32, un pasaje dice, cuando yo sea exaltado, levantado sobre la tierra, atraeré todas las cosas hacia mí. Es un pasaje del Evangelio que San José María tuvo una particular experiencia mística con ella, una locución divina. El Señor le hizo ver un sentido de interpretación que no se opone obviamente al escriturístico, pero que lo complementa y que nos ayuda a sacar a nosotros propósitos concretos para nuestra vida espiritual. Él en su humildad, pues aquí pensaba usar un par de cartas que pues son recientemente publicadas, la carta 3 y la 6, y una cita de Conversaciones, que sí es un texto más antiguo, una entrevista. Entonces la carta 3 dice, con humildad se pone en tercera persona como para sacarse del protagonismo, de aquel sacerdote que en la misa vio que esto de yo cuando sea exaltado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí, entendió que para nosotros hoy día es una misión. Hay que poner a Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas. O sea, los judíos y los romanos lo exaltaron en el Calvario y ahora nosotros lo exaltamos en todas las actividades humanas. Esto se relaciona con esa cruz insertada en el mundo, que es el sello de la obra que también vio en su oración. Entendió claramente San José María que con el trabajo ordinario en todas las tareas del mundo era necesario reconciliar la tierra con Dios, de modo que lo profano, aun siendo profano, se convirtiese en sagrado, en consagrado a Dios, fin último de todas las cosas. El Señor nos invita a participar en el misterio de la cruz.
El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y que me sigue. La cruz como camino de salvación, la cruz como camino de liberación, la cruz de Cristo como salvación de los hombres, pero que comparte con nosotros. Por eso el Opus Dei se llama así, Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei. Pero lo primero es la cruz. Y en la historia fundacional, pues en el 28 San José María ve el núcleo esencial, en el 30 ve que las mujeres forman parte de aquel carisma inicial, y en el 43 dice que coronó la obra con la cruz, con la sociedad sacerdotal de la Santa Cruz. O sea que la cruz no es un añadido, ¿no? Una devoción más. La cruz es esencial, lo dice el mismo Jesucristo. Cuando sea exaltado, atraeré todas las cosas sobre mí. Como Moisés levantó la serpiente, así el Hijo del Hombre será levantado. La clave, el misterio de toda la humanidad, de toda la historia, ¿no? Ese levantamiento de Jesús en el Calvario. Nada más y nada menos que la redención de los pecados. Pero lo bonito también es que el misterio, bueno, es lo más bonito de todo, ¿no? Que Jesús nos haya liberado. Pero además en ese misterio de redención nos involucra a todos, nos invita a cargar la cruz para ponerlo a Él, al Señor, en el pináculo de toda profesión. No es simplemente nacer de nuevo, conversión, bautismo en el Espíritu, sino que desde que recibimos ese primer sacramento fuimos consagrados. Recibimos la llamada a la santidad, con una misión: identificarnos con Cristo, como enseña San Pablo, no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí, pero también ser apóstoles de Cristo. Hay que poner a Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas. Tú, Señor, nos llamas a encumbrarte en nuestra vida ordinaria, en el trabajo cotidiano, por medio del aprovechamiento del tiempo, de la exigencia, del servicio generoso y desinteresado, de nuestra subida a la cruz cada día, que es lo que traemos a la Eucaristía. Por eso todo esto se relaciona, ¿no? Y la santificación del trabajo con la Eucaristía. Te ofrecemos el pan, fruto de la tierra y del trabajo, el vino, fruto de la vida y del trabajo, para que tú lo conviertas en tu cuerpo y tu sangre, ¿no? En el sacrificio pascual. Y entonces nosotros, nuestro día es una misa, nuestro trabajo es calvario, nuestro trabajo es poner a Cristo en la cumbre. Por eso lo del crucifijo en la mesa, que dice aquel estudiante de medicina que está ahí mirando el microscopio, está cansado, levanta ya a descansar un poquito y ve a Cristo ahí el crucifijo y dice: tengo que seguir trabajando, porque esta es la cruz de cada día, la cruz de la vida cotidiana, del trabajo, del esfuerzo. Esto es la manera como yo me uno al sacrificio redentor de Jesucristo. De esa manera, como decía San José María, con el trabajo ordinario en todas las tareas del mundo, puede ser, pues eso, el laboratorio, pero puede ser un submarino, puede ser un cohete, puede ser un barco, puede ser una casa, puede ser una buceta, puede ser una clase, puede ser una carpintería, cualquier trabajo humano, el trabajo ordinario en todas las tareas del mundo, ayudaremos a la reconciliación de la tierra, el mundo, todas las cosas con Dios, como también escribió San José María más adelante en esa entrevista de Conversaciones. Cristo muriendo en la cruz atrae así la creación entera, ya no solo los hombres humanos. En una parte San Juan habla de los hombres, en la parte final de esta escena, pero al principio habla del mundo, la creación entera. Y en su nombre, los cristianos, trabajando en medio del mundo, han de reconciliar todas las cosas con Dios, colocando a Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas, como la misma enseñanza anterior, como al revés, como en un quiasma, ¿no? Antes había dicho, comenzaba diciendo, hay que poner a Cristo en la cumbre, con el trabajo ordinario, en todas las tareas del mundo, para reconciliar la tierra con Dios, convirtiendo lo profano en sagrado, consagrado a Dios, que es el fin último de todo. Este es como el punto clave, reconciliar el mundo con Dios, como nuestra misión, poniendo ahí la cruz, yendo a trabajar
Pues con Cristo en nuestra alma, en nuestro estado en gracia, convirtiendo aquello en una misa. Esa es la reconciliación del mundo con Dios. Cuando el mundo se haya reconciliado con Dios, pues ya será el momento listo, cuando los cristianos hayan hecho eso, pues para que el Señor venga de nuevo. Ese es nuestro trabajo, como tratar de recomponer lo que se dañó con el pecado. Esa es la forma de llevar a cabo lo que continúa predicando Jesús en su diálogo con Nicodemo. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Pensaba aquello de San José María también en su época de sacerdote joven, cuando pedía oraciones y se empeñaba y animaba a la gente que Jesús se ponga contento cuando nos tenga que juzgar. Y aquella respuesta de un sacerdote, de un obispo, que quedó en un punto de camino, me dio risa aquello de que usted pedía. No, para ustedes no será juez, para ustedes será simplemente Jesús. Y es de lo que habla aquí Jesús. Ese juicio es un juicio de salvación. Jesús está revelando los frutos del amor del Padre y enseña que envió a su Hijo como respuesta amorosa al misterio de iniquidad que fue el pecado de Adán y Eva y de todos los hombres después. San Juan se maravilla con ese designio estupendo, amoroso del Padre, y escribirá después en su primera carta: mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Jesús revela que todo el que cree en Él, en que Él es el Hijo unigénito enviado por el amor del Padre a sus hijos, se salva, tiene vida eterna. Por eso San Pablo comenta en la segunda lectura que la ira y la misericordia del Señor se manifiestan en el exilio y en la liberación del pueblo. Tu Señor, no viniste al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Es un juicio de amor, de salvación. Hablábamos al comienzo del renacimiento por el agua y el Espíritu, un volver a nacer que se manifiesta en esa fe en Jesús como Salvador del mundo, como luz del mundo, que es la parte final de la revelación de Jesús a Nicodemo. El que cree en Él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no creyó en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Tú, Señor, viniste al mundo para salvar a los hombres, pero no nos obligas a acoger tu salvación. La acogida de la redención es libérrima. Nosotros, Señor, queremos creer en ti. Aumentanos la fe en que la luz vino al mundo. ¿Cómo dejarnos iluminar por esa lámpara divina? Ya en el Antiguo Testamento se decía en los Salmos, ¿no? Luz para mis senderos son tus palabras, Señor. Claro, pues esa palabra se ha hecho carne, se ha hecho hombre, anduvo por aquí, en la tierra. Y entonces Jesús responde: todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Hay otro autor que explica que el que obra la verdad es el que se abre a la palabra de Dios. Como hijo de la luz, llega a la luz y sus obras pueden evidenciarse como buenas. Comenzábamos viendo que Nicodemo llegaba de noche a Jesús y termina la escena afirmando que los hombres han de abandonar las tinieblas y acercarse a la luz. La luz en esa terraza, la luz en esa conversación es Jesús mismo. Yo soy la luz del mundo. Y concluimos con la experiencia mística de San José María que mencionaba al comienzo sobre la exaltación de Cristo en la cruz y su interpretación sobre los cristianos poniendo a Jesús en lo alto de las actividades humanas. En otro lugar precisa que nosotros tenemos que ser luz del mundo, unidos a Cristo, por la oración y la mortificación en nuestro trabajo diario. La Cuaresma nos habla de esto, de oración. Nos habla de mortificación, nos habla de servicio. ¿Cómo? En nuestro trabajo diario, en las 1000 circunstancias humanas de nuestra vida sencilla de cristianos corrientes. Vamos a hacer un examen, un parón después de 3 semanas de Cuaresma. ¿Cómo ha mejorado mi oración? ¿Cómo ha sido mi esfuerzo por tener más diálogo con el Señor en la Eucaristía, en el Evangelio, en las normas de piedad, a lo largo del día para
procurar ser alma contemplativa a lo largo de la jornada. ¿Cómo ha sido mi generosidad en el espíritu penitencial, en el ofrecimiento de mortificaciones en el trabajo mismo, en las mil circunstancias humanas de nuestra vida sencilla de cristianos corrientes? Obraremos esa maravilla de poner todas las cosas a los pies del Señor, levantado sobre la cruz, donde se ha dejado enclavar de tanto amor al mundo y a los hombres. Esa es la carta 6. Y así terminamos. Acudiendo a la Santísima Virgen, a ella le pedimos que nos ayude a convertirnos de nuevo en esta cuaresma, a renacer por el agua y el Espíritu, a tomar sobre nuestros hombros su cruz bendita cada día para ser discípulos suyos, sal de la tierra y luz del mundo.